Cuando comenzamos con una visión correcta de las Escrituras, la Biblia misma debe establecer lo que creemos de principio a fin y debería gobernar todo nuestro quehacer. Debería enmarcar nuestra cosmovisión total de la vida. En otras palabras, con solo comenzar a creer lo que la Biblia dice de sí misma, el resto de nuestra visión del mundo caerá en su lugar, con la Biblia como fuente y piedra angular de todo lo que creemos. Esto es el punto central y definitivo para desarrollar una visión cristiana del mundo. Pero, ¿por qué debo de creer una sola verdad si existen tantas religiones con verdades diferentes? Es necesario entender primero qué dice la Biblia acerca de eso. Y para eso es que consideraremos estas tres verdades que hacen que la Biblia prevalezca como verdad absoluta para el hombre. Verdad número 1. Inspiración. Imagínate un barco en medio del mar siendo guiado por el viento. Es justamente la idea de la inspiración. Dios dirigió a los hombres para que ellos escribieran su mensaje en la Biblia. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje para la humanidad. En 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo declara que toda la escritura es inspirada por Dios y que es provechosa para varias cosas, y declara al menos dos aspectos. Aspecto número 1. La Biblia entera es inspirada por Dios. Significa que la Biblia es el resultado del aliento de Dios, sin error. Expresa la aseveración de la misma Biblia de que ella es la verdad. Autores humanos escribieron el texto, pero la Biblia se originó como una acción de Dios que la inspiró. Aspecto número 2. La Biblia entera es útil. Esto expresa el propósito de la inspiración. Enseña, amonesta, corrige, restaura y entrena en justicia, para que el creyente pueda ser apto, capaz y completamente equipado en cada aspecto de su ser. Pero, ¿aseguran las Escrituras ser suficientes? Muchos pasajes en la Biblia enseñan que las Escrituras son una revelación perfectamente suficiente de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Veremos tres textos bíblicos que refuerzan justamente esto. Texto número 1. En 2 de Corintios 9:8 está lleno de todo recurso que Dios provee. Esta afirmación tiene un alcance realmente poderoso, y quien piense que las Escrituras no pueden confrontar asuntos sociales e individuales estaría contradiciendo lo que Dios mismo enseña. Número 2. Cuando Jesús oró al Padre por la santificación de los creyentes, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar realmente quiere decir apartar del pecado, ser santo y separado para Dios. Jesús enseñó que cada aspecto de la santidad del creyente es la obra de la palabra de Dios. Texto número 3. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás cuando éste quiso tentarlo? ¿Usó alguna fórmula complicada de exorcismo para desterrarlo al abismo? No, sencillamente se dirigió a Satanás en 3 ocasiones con las palabras: escrito está, escrito está, escrito está. Número 2. Inerrancia. ¿Puede uno llamarse cristiano y negar la inerrancia? No, porque es la Biblia quien enseña su propia inerrancia. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia, en los manuscritos originales, no afirman nada que sea contrario a la verdad. La definición en términos sencillos simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad, y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla. En San Juan 10:35 se registran las palabras de Cristo cuando dijo: las Escrituras no pueden ser quebrantadas. La declaración de Cristo significa que las Escrituras poseen una autoridad sin defectos. Pero, ¿hay algún error en la Biblia? Cada una de las palabras de Dios en la Biblia, Él las consideró importantes para nosotros. Por eso, Dios da severas advertencias a cualquiera que quita incluso una palabra de lo que Él nos ha dicho. No podemos ni añadir a las palabras de Dios ni quitarles nada, porque todas son parte de su propósito. Si no aceptamos la inerrancia,
esencialmente convertimos a nuestra mente humana en una norma más alta de veracidad que la misma palabra de Dios. Estaríamos usando nuestra mente para poner en tela de juicio algunas secciones de la palabra de Dios y dictaminando que están erradas. Verdad número 3. Autoridad. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer alguna palabra de las Escrituras es no obedecer a Dios. Las palabras de Dios son, de hecho, la suprema norma de verdad. Si se apelara a una autoridad más alta, digamos precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta. Estaría subordinada en autoridad a aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. Si en última instancia apelamos a la razón humana o a la lógica o a la exactitud histórica o digamos a la verdad científica como la autoridad por la cual se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, damos por sentado que aquello a lo que apelamos es una autoridad más alta que la palabra de Dios, es más verdadera y más confiable. Sería persuasiva en esta manera si pensamos como es debido en cuanto a la naturaleza de la realidad, nuestra percepción de ella y de nosotros mismos, y nuestra percepción de Dios. El problema es que debido al pecado, nuestra percepción y análisis de Dios y la creación es defectuosa. El pecado, en última instancia, es irracional, y el pecado nos hace pensar incorrectamente en cuanto a Dios y en cuanto a la creación. Por consiguiente, en un mundo libre de pecado, la Biblia convencería a todos de que es la palabra de Dios, pero debido a que el pecado distorsiona la percepción que las personas tienen de la realidad, no reconocen a la Biblia por la que es en realidad. Por consiguiente, se requiere de la obra del Espíritu Santo que supere los efectos del pecado y nos permita persuadirnos de que la Biblia es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí de donde surgen tantas malas interpretaciones y maneras de pensar distintas a lo que Dios escribió en su palabra. Espero que este video te ayude a tener una cosmovisión correcta cuando pienses que no existe una verdad absoluta o que no puedes seguir a Jesús porque Él no dice lo necesario acerca de sí mismo para poder vivir para Él. Y es así como hemos llegado al final del video titulado Una carta a los religiosos. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. La palabra de Dios en sí misma es verdad. Así que debemos pensar que la Biblia es la suprema norma de verdad, el punto de referencia por el cual se debe medir toda otra afirmación de veracidad.